Saludos amigos, qué bueno que estamos acá y que usted está ahí en su casita, en su lugar de trabajo, en medio de transporte, donde quiera que usted se encuentre. Bienvenidos a la plataforma del Piso Digital. Este es su programa. ¿Cómo que se llama? El Corrientazo. El Corrientazo. Nuestro nuevo nombre. Nuestro nuevo nombre. Ya teníamos sopesado esta idea. Señores, Francisco Hernández con nosotros. Sí, la gente me conoce ya. Yeah. Pero va a seguir. Teníamos sopesado la idea del cambio de nombre, la situación de que entendíamos que el programa tenía que tener un nombre particular dependiente al estudio de grabación, que es el Piso Digital. Después de varias sugerencias de nuestros seguidores. Sí. Mucha lluvia de ideas, muchos meses. Así es. Jennifer también está con nosotros. Saludos, Saludos, Jennifer. ¿Cómo estás, Un Jennifer? placer ¿Todo bien? verle de nuevo, caballero. Sí, Qué bueno. Después de una semana pasada bastante cargada e intensa, ¿verdad? Sí, Aquí estamos una vez más. Gracias a Dios. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Y no es porque él está aquí. Todo el que me conoce y sabe que cuando hablo de temas políticos, de comunicación, me refiero a él porque es una persona que admiro, es una persona de mi color. Es alguien a quien estimamos mucho y sé que muchos jóvenes de la Romana también sí, deben de identificarse con él, además de que también es una persona de superación personal. El que tiene el privilegio de conocer a este invitado en el día de hoy, pues es bendecido, igual que yo. Y usted que no lo conoce, pues lo vamos a presentar con nosotros, Carlos de Pérez. Carlos, bienvenido al Rafagazo. Hey, ¿cómo que Rafa? Hey. Yo sabía que iba a pasar. Al corrientazo. No le dé luz a la gente. Te dio uno. Me dio Te dio uno. un corrientazo. Miren chicos, muchas gracias Francisco, Omar, Jennifer por darme la oportunidad de estar aquí en el Corrientazo. Me siento contento, me siento muy bienvenido. Estoy aquí para compartir con ustedes este momento. Jennifer, vamos a hablar junto a Carlos. Sí, esto va a ser por lo menos para mí una entrevista un poco difícil, porque con Carlos no solamente queremos tratar temas ¿Qué están pasando aquí en la Romana? que está pasando aquí en la Romana, sino cosas, país. es increíble, yo no sabía que en la Romana, Carlos, y en el país, el interés político de nuestra generación ha despertado tanto, me imagino, ha incrementado mucho. Yo que sigo mucho la política, lo cual no seguía, pero por la crisis política, la pequeña crisis política que vivió nuestro país hace un tiempo, pues me despertó un poquito más el hambre acerca de la política. ¿Cómo tú ves el escenario de la política en República Dominicana? Estos cambios, la famosa palabra cambio, que se ha implementado mucho desde el año pasado hasta acá. ¿Cómo tú ves el escenario político? Mira, un poco complejo responderlo porque creo que quienes me conocen saben que fui candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020. Entonces eso hace que obviamente yo tenga un sesgo para lo que voy a comentar, si voy a hablar de política, porque estoy abiertamente identificado. Y además me gusta decir que estoy abiertamente identificado para el que me esté escuchando, no lo sabe, que sepa que lo que digo, lo digo pensando sinceramente que digo lo correcto, pero que eventualmente puedo tener porque estoy identificado. Ya, puede ser aquí. Mira ahí. Y bien, entonces puedo tener un sesgo en lo que he de decir. Lo cierto es que nuestro país ha sufrido un cambio, digamos que importante, una disrupción, que fue a partir de las elecciones de febrero, que fueron suspendidas. Esto trajo una crisis política circunstancial, fue una crisis del Estado, pero el Partido de la Liberación Dominicana, que era el gobierno en el momento, no gestionó desde mi punto de vista adecuadamente esa crisis de Estado. Fíjese que divido Estado y gobierno. El Estado es la institución y el gobierno es los incumbentes del momento, para decirlo de la manera más simple. Entonces se le pegó ese foul al Partido de la Liberación Dominicana. Yo, que fui víctima de esa suspensión, también quería que se sancionara a los que trabajaron el software, a los que lo impusieron y todo eso. Pero eso dio como consecuencia un despertar en la juventud, que yo entiendo que fue la parte positiva de ese proceso. Muchos jóvenes apáticos a la política, a partir de ese momento, entendieron que tenían una voz,
tenía que ser escuchada y unas manos Tenía que implementar la democracia. sí, que claro. tenían que levantar. Pero eso trajo también una consecuencia inmediata, que fue que el Partido de la Liberación Dominicana perdió casi todos los ayuntamientos y perdió el poder ejecutivo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, y como Carlos bien decía al inicio de su comentario, Carlos, si usted no es romanense, Carlos fue candidato por el Partido de la Liberación Dominicana a síndico y obtuvo, si mal no recuerdo, Carlos, más de un 25% del electorado romanense. Un 32 punto tanto, casi 33% fue lo que obtuvimos en una elección donde el Partido de la Liberación Dominicana perdió la base de apoyo, pero además de perder la base de apoyo, el Partido de la Liberación Dominicana sufría en la Romana un duro revés por una situación sustancial que teníamos con el tema de la basura. La división afectó mucho en el caso de la Romana y la abstención por la suspensión en el caso de la Romana superó el 67%. O sea, en la Romana votó apenas un 33% de los invitados a votar. Wow. De ese 33%, que decimos que puede ser una muestra estadística, nosotros obtuvimos cerca del 33% también. En resumen, entiendo que el cambio que se dio con esa interrupción de febrero que golpeó al Partido de la Liberación Dominicana y lo sacó del poder. Fíjate que no me incluyo. Yo soy del PLD, pero no estaba en el poder. Ya estaba fuera del poder. No, nunca he estado en el poder y sigo estando fuera del poder. Entonces, trajo como positivo el cambio. Bueno, que el Partido de la Liberación Dominicana se ha venido a encontrar con la ciudadanía, a mirar entre iguales, no desde arriba, porque la verdad es que 16 años en el poder dan la sensación de que es algo que es propio, que es patrimonio personal. Se dan muchas de las cosas que no debieron darse, que se dieron. Entonces el nuevo gobierno trajo algunas figuras nuevas, frescas, diferente. Algo que el país quería ver, algo fresco, nuevo. Entiendo que se está improvisando mucho desde el gobierno en casi todos los aspectos. Coincido. Pero no deja de ser halagüeño ver gente de mi generación puestos clave, lo cual en mi partido era muy reducido. Vamos a hacer... Perdón. Ponte un huevo, ponte el huevo. Sí, ponte un huevito. Esto es así, Carlos. Sí. Ponte el audífono, Carlos, porque tú escuchas. Escucha, Carlos. Cada vez que alguien mete la pata, le sucede eso. Sí. Carlos, dígame. Vamos a hacerle al nombre, vamos a hacerle honor al nombre, ¿verdad? Del corrientazo en el día de hoy. Sí, sí. Y vámonos con un corrientazo temprano. Ay, Dios mío. Candela. ¿Cómo valora Carlos de Pérez, sabiendo que fue candidato a las elecciones de este 2020 a la alcaldía de La Romana? ¿Cómo valora la gestión hasta este momento de la actual alcaldía de La Romana? Mira, yo siento mucho respeto por sus electores y respeto a la decisión que tomaron. Ahora, la valoración personal, que no debe ser respecto a los electores, sino respecto a la gestión, es que hasta donde se han vendido incluso los parqueos del Mercado Nuevo. Se vendió el vertedero del Mercado Nuevo, se vendió el espacio de la cisterna. Sé que, por ejemplo, aprueban ayudas a nombre de una persona y la cobra otra persona. Sé también que los servicios que se prestan al ayuntamiento lo hacen los mismos funcionarios del ayuntamiento con terceros y testaferros. Está complicada la yo no sé si yo tenga que no sé si tenga que valorar, yo no sé si tenga que valorar la situación, porque la valoración es una cuestión, es un juicio de valor, como lo dice, claro, tú sabes, pero prefiero señalar los hechos que conozco y que cada persona le dé la valoración que entienda que debe dar. Continúan. ¿Tú entiendes que esas son las deficiencias que tiene el ayuntamiento? ¿Cómo es? ¿Entiendes que esas son las deficiencias que tiene el ayuntamiento? No, entiendo que una deficiencia que tiene la ciudad. Sí. Sobre todo, bueno, es totalmente diferente. Sí. Siguiendo en la línea del corrientazo, ¿verdad? Carlos, perdóname, pero tengo que hacer la pregunta. Me puedes preguntar lo que tú quieras. Abiertamente. Él no tiene miedo. No, yo sé que no. Carlos, sabiendo ya el antecedente que tiene nuestro actual alcalde de La Romana, de corrupción, hay evidencia, ha estado preso, ¿tú crees que esta gestión él la termine? Pienso que no. Yo pienso que va a pasar igual que la vez pasada, que
En 50% de la gestión se van a dar algunos acontecimientos jurídicos que no van a permitir que termine la gestión. De hecho, en esta gestión va más acelerado el tema de la corrupción que la vez pasada y va más acelerada la visión de las autoridades que la vez pasada. Por ejemplo, compra y contrataciones, teniendo ellos quizás 6 meses, ya dictó una resolución de investigación de un proceso. Pero la semana, no hace tanto, menos de un mes, el Indotel vino por una cuestión que no está vinculada al ayuntamiento, pero sí al incumbente. Me da la impresión que la caída de esta gestión va a ser mucho antes, o sea, en menor tiempo que lo que fue en la gestión anterior. Pero ¿tú crees que él sabe lo que viene? Es decir, porque ¿quién es la vicealcaldesa? Es su esposa. Bueno, pero habría que ver Que si como quiera no termina la gestión, seguirá estando en manos de... Hay que ver el panorama completo. Sin embargo, conociendo cómo se manejan los procesos legales, tengo la impresión que esos dos pequeños ruidos van a picar y extenderse hasta, así como un cáncer, corre por todo el cuerpo con metástasis y mata a la persona. Me parece que esos dos pequeños ruidos tienen el potencial de poner las alertas donde debieron estar todo el tiempo. Señores, pero uno ve a Carlos de Pérez así, tranquilo. Me encanta de la forma que pero Carlos de Pérez lo hace, mira, de una forma sutil, como que suelta todas sus bombitas y da su corriente. ¿Tú sabes cómo le llaman a él? El controversial. El controversial. su apodo principal es el príncipe, pues lo llaman el controversial por eso mismo. Tú lo ves así, un lenguaje corporal que no mata una mosca. Ajá. Pero es muy responsable de lo que sale de su boca. Sí. Claro, mira, claro. Carlos de Pérez, ya pasando al crecimiento personal y profesional de Carlos de Pérez, sabemos que aunque no es electo como alcalde de la ciudad de La Romana, siguió su ruta en el Partido de la Liberación Dominicana y fue electo al Comité Central recientemente. Sí, claro. Un aplauso, señora. El hombre fue electo al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que no es mi partido, no quiero saber de PLD, pero ya son otra cosa. ¿Qué tenía Carlos de Pérez en mente? Si independientemente saliera o no saliera alcalde, y cuál era la proyección, claro, ya vemos que era una de ellas ser electo al Comité Central, pero ¿qué viene más de Carlos de Pérez? ¿Y qué significa haber sido electo al Comité Central? Mira, hay un versículo bíblico que dice que David, después de haber servido a su generación, murió y fue sepultado con sus padres. Yo lo veo desde el punto de vista que es como un requisito del discurrir de la vida de una persona, primero servir a su generación. Yo viendo la sociedad de La Romana, mi país, desde bastante joven milito en las lides políticas. Me inscribí en el Partido de la Liberación Dominicana en el 99, pero empecé a hacer activismo político en el 2007. En el 99 tenía 19 años y militaba en aquel momento en Participación Ciudadana. Ahí en Participación Ciudadana llegué a desempeñar la función de coordinador en La Romana, encargado de elecciones, encargado de comunicación, porque yo siempre he tenido interés en las cuestiones que son de interés general. Cuando se discutió la ley de juventud, el defensor del pueblo, la no reforma a la Constitución en el año 2002, el tema del Ministerio de la Mujer, todos esos temas que se debatían en aquellos momentos, algunos de los cuales yo creía en ellos y los defendía, como el Ministerio de la Juventud y el de la Mujer, cosa que en el día de hoy entiendo que no tiene razón de ser, pero con 19 años, 22 años, habiendo leído mucha literatura sobre el tema, entendía que procedía. Entonces he estado todo el tiempo involucrado en los temas políticos. ¿Qué significa para mí ser electo al Comité Central? Una manifestación de aprecio por parte de la base del PLD, representada en los presidentes de comités de base, que me dieron la oportunidad de ganar. Es la primera vez que competía para una posición orgánica del partido y me sentí bendecido cuando dieron los resultados al final del día y había sido elegido para representar a los compañeros en el Comité Central. Así que yo estoy construyendo una carrera política, la pienso construir con absoluto apego a los valores éticos y morales, y si eso me da la oportunidad de servirle a la ciudad de La Romana, al país,
No tiene que ser como alcalde, puede ser como Dios permita que sea. Yo estaré encantado de servirle a mi ciudad de La Romana y seguiré preparándome para servirle al país, ya sea desde una posición pública o privada. Me llegó un corrientazo y este es Ey, internacional. ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo Me fue? llegó un corrientazo Ey, y este es internacional. ajá, dale. Ajá, dale. Hubo un buen dominicano, más que usted, en las elecciones de Estados Unidos. Ay, ¿Usted Yo- cree? Yo pienso que sí. Ay. Ay, Yo pienso que sí. padre. O sea que perjudicaron el camino 24 a Trump. El 2020, 24, 2024, el perdón. 20, yo pienso que sí, pero es un tema, tú sabes que la no injerencia en los asuntos políticos de las naciones es un principio del derecho internacional Sí. y uno tiene que verlo como tal. Uno puede tener una opinión, pero le corresponde a ellos que diriman eso y ya él hizo los intentos en los tribunales y perdió en todos los lugares, así que hay que aceptar eso como la verdad jurídica. Los abogados hablamos de la verdad material, que es la que pasó, y hablamos de la verdad jurídica, que es la que se probó. Entonces, la verdad jurídica es que no hubo fraude. Ahora, desde mi punto de vista, la verdad material es que sí hubo fraude. ¿Pero manejando? Sí, supieron manejarlo, pero eso pasa cuando se da una conjugación de factores. O sea, Trump, a mí no me gusta su temperamento, lo prefiero a Biden por muchísimas razones, pero yo no soy elector norteamericano. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que si Trump chocó con todo el que pudo chocar, cuando llegue el momento no tiene quien le defienda y estaba solo en el escenario con sus partidarios. Entonces, imagínate todos los poderes fácticos aún en un momento, la empresa del aborto, la empresa de las operaciones de cambio de sexo, las empresas armamentísticas, todas esas empresas juntas contra un solo, los medios de comunicación, es obvio que lo detutanen. Sí. La pregunta que tengo desde el año pasado es, desde que pasaron las elecciones, cuando pasó lo del fraude con el PLD, ¿por qué O la se... suspensión, querrás decir. Ah, tú dices la primaria Sí, interna. sí, la primera, sí. La primaria interna. En ok. octubre. ¿Por qué continuar en el partido del PLD? Estuve viendo que muchas personas se fueron del partido después que pasaron ese tipo de cosas. ¿Por qué usted decidió seguir? Lo que pasa es que los problemas hay que enfrentarlos. Uno no puede andarse fugando cada vez que hay un inconveniente. O sea, ¿Tú estás oyendo, Yo Emilio no- Bautista? Ay, yo no me imagino que salga huyendo de mi familia porque uno de los miembros tenga problemas, o me vaya de mi congregación porque uno de los hermanos tenga una situación, o me vaya de la romana porque tú sabes, eso no lo veo así. Es obvio que la analogía que hago del partido no corresponde con ninguna de las otras instituciones. Aquellas otras instituciones son más personales, más vinculantes, más primarias, pero yo no vi méritos para irme del Partido de la Liberación Dominicana. Primero porque los que se fueron, todos fueron gente que había perdido. Tú puedes mencionarme a lo mejor 2 candidatos a diputados que ganaron y se fueron, pero esos que se fueron porque perdieron, porque no se fueron antes. O sea, se fueron del partido o se fueron porque perdieron a buscar la candidatura a otro lugar. Es algo que hay que preguntar. Después que respondamos eso, entonces podemos pasar a cualquier otra cosa. Ahora, en mi caso, me quedé en el Partido de la Liberación Dominicana porque cuando veo el panorama de los partidos que componen nuestro sistema en este momento, desde mi punto de vista, todos corrompidos. Todos corrompidos. Entonces, ¿por qué me voy de un lugar corrompido para otro que también está corrompido? No, el que no debe corromperse soy yo y mantenerme aquí Claro. echando el pleito. Es así. Mira, me gusta el nombre del corrientazo porque cada vez que Contento uno tú. va hablando, como Van que le llegando los surge el corrientazos. van llegando. Está contento. Entonces, me llegó otro corrientazo ahora. Candela. Internacional, local, nacional. Local, muy Ok, local. Bueno, Muy local. déjame echarme para allá por si acaso. Hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistar al diputado Pedro Botello en esta plataforma Ya veo. y él es muy enfático con el 30% de la AFP. La pregunta mía no va a tirarle candela a Pedro Botello, sino a preguntarle a usted su opinión del 30% de la AFP y qué tan necesario es para nuestro país. Muchas gracias. Mira, yo no tendría inconveniente con que se modifique la ley de seguridad social. De hecho, dicté hace 3 años una conferencia llamada las ARS, la reforma necesaria, donde planteaba
muchas de las cosas que tienen que cambiar en el tema de las ARS. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un 30% y no un 50%? ¿O por qué no un 20 o un 10? O sea, ¿O un 100%? o un 100%. O sea, a mí me gustaría comprender cómo se llegó a la conclusión de que el 30% es la fracción que se puede avanzar para empezar. Pero en términos jurídicos, el temor que tengo es que aprobado el 30%, si se aprueba, en principio espero que no, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a debilitar la seguridad jurídica, porque si tú me traes a una AFP de Canadá, AFP dominicana como la AFP romana y todas esas asociaciones hacen inversiones grandes, Francisco, para garantizar el dinero, porque está proyectado para cuando Carlos cumpla 60 años, para cuando Jennifer cumpla 60 o tenga una enfermedad que le impida trabajar, cualquier persona, no lo quiera Dios, pero las enfermedades están ahí, entonces que esos fondos estén. Pero si aprobamos la ley que autoriza a avanzar un 30% de los fondos de pensión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el edificio que se construyó con el dinero de las AFP para renta de oficina, para tenerlo como un activo, entonces tenemos que irlo a vender a precio de vaca muerta para que el dinero esté líquido, y lo que se esperaba que se iba a liquidar en 20 años, lo vamos a liquidar en una semana. Entonces eso puede tener un trastorno económico. Cada persona que está en su casa dirá, bueno, pero ¿y yo qué con el trastorno económico? Porque lo vemos en primera persona y yo quiero mis 21,000 pesos, que sería lo mejor, que es el promedio del 30%. Sí. Es el promedio del 30%, es bueno que lo sepan. Que la gente piensa que es un millón. No todo el mundo tiene 2 millones No, de pesos. el promedio es que va a corresponder, es de 21,000 pesos. La gente piensa que su 30% es 1 millón. No, es más o menos 21,000 pesos. Por ahí es que anda el promedio. El promedio. Claro que habrá gente que su 30% va a ser 1 millón, otros 2 millones. Dependiendo de su trabajo. Y así, pero habrán otros que será 1,000 pesos, 2,000, 3,000. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando se dispara el dólar y otras variables económicas, tú tienes tu 22,000 pesos, pero el dólar está a 70. Entonces, no tiene caso. Ahora bien, si el Estado hace un estudio de factibilidad y dice, sí, nosotros podemos dar el 30%, bueno, adelante. Se entenderá que nuestro presidente, como economista, y su equipo económico harán los levantamientos del lugar. Ahora, ¿qué pasa? El proyecto que Botello promueve, lo promueve sobre la base de la necesidad, la recesión y todo eso, pero si lo aprueban, ya lo van a aprobar en el momento que está la vacuna en el mercado, Sí. que estamos volviendo al trabajo, y no necesariamente tiene el sentido de oportunidad que tenía al principio. ¿Qué dicen los levantamientos en los países donde se abonó por ciento? Que la gente tomó su por ciento y fue y compró un televisor, un abanico, o sea, que no fue destinado a las necesidades perentorias, por lo cual se llevó al Congreso. Entonces, mi posición, ¿estoy opuesto? No, yo no estoy opuesto. Lo que pienso es que puede que eventualmente no sea razonable. Y que hay que educar a la gente. Porque además es que nadie me ha convencido de por qué el 30 y no el 40 o el 50 o el 60. O sea, la gente asumió el 30 como un cliché. Eso mismo le preguntó Omar a Pedro cuando vino, y él no supo cómo defender esa parte. Botello dijo, porque es lo más factible ahora que tenemos en la mesa. Y tú sabes que eso es algo que se está estudiando. Eso es algo que se está estudiando. Saludos, Pedro. Pero yo aprovecho para saludar a Pedro y felicitarlo. A mí me parece que en cuestión de marketing, él es que mejor posicionado. Estamos casi terminando. Lo voy a mencionar varios nombres y yo quiero que usted me diga qué significa para usted. Ay. Eso puede ser un problema. Eso sí puede, pero dale. Cuidado con lo que tú vas a soltar. Eso puede ser un problema. Son nombres. Ok, dale. Plutarco Pérez. Un amigo. Danilo Medina. El líder del PLD. Saidi Mariano. Oh, pero imagínate, mi esposa. El amor de mi vida. Luis Abinader. Creo que está haciendo un esfuerzo. Leonel Fernández. Me parece que es de los vivos el más grande intelectual que tiene el país. Y eso lo pienso sinceramente. Por último, Hipólito Mejía.
Me cae muy bien, Hipólito. Me cae muy bien. Dejémoslo ahí. A mí me gustaría tener una conversación con Hipólito. Espérense, mano a espérense. mano. De Me verdad, gustaría me cae muy saber bien. algo muy personal. ¿Volveremos a ver a Carlos de Pérez como candidato a alcalde en 2024? Mira, la pregunta es bastante interesante. Lo que pasa es que yo ni siquiera sé si llegue vivo al 24. Entonces, después que... Pero dime si lo tienes pensado. Lo primero es que lleguemos vivos allá y ver si las personas aprecian la posibilidad de que sea candidato. Porque cuando uno se presenta como candidato, tú tienes que, al público al que te presenta, tú tienes que ver cuáles son los valores que ese público quiere para ellos. Si tú, por ejemplo, le presentas a una mujer esbelta y le presentas por otro lado a una persona con otras características y ellos eligen la persona con la otra característica, es posible que ese no sea tu mercado. Entonces, hay que esperar que pase un poco el tiempo Y ver qué pasa. y ver qué pasa, sí, porque... No es como algunos que están haciendo campaña desde ahora. Tú sabes que yo personalmente veo a Carlos de Pérez más que un alcalde, lo puedo ver como incluso un senador, Senador de la Romana. Así es. Y Sabe tiene, que yo- y él tiene, sabe que y yo tiene. quería votar por él, pero la Ay. sangre. No. La sangre. Cuando Don Pipe se inscribió, ya había un deber Sí, ahí. sí. Hay un deber que yo lo respeto y te felicito. Hiciste bien, ¿no? Es Claro. así. Carlos, Es así. ¿murió el PLD? De ninguna manera. Está mucho más vivo que el 5 de julio. Ay. Y hay señales claras. Por ejemplo, nosotros podemos teorizar todo lo que querramos aquí y hablar de que devuelvan los robados, todo lo que la gente quiera decir en la calle. Ahora, cuando una No persona... queremos preso. Cuando una persona va al supermercado y el pollo que compraba a 20 y a 30 lo compra a 50 o a 80, entonces la persona lo que en ese momento piensa en qué compraba y qué compra ahora. Cuando una persona va a construir hoy y se da cuenta que los materiales de construcción han aumentado 143%, se remonta al PLD cuando vemos que la semana pasada la gasolina aumentó 9 pesos con 50. Saludos a Hito Viso, no. Entonces Saludo a la fórmula. Yo Saludos a la preguntaba eso, fórmula. pero no me da el tiempo. la gente vuelve y mira al PLD. Cuando tú notas que el PLD sale del poder, el gas a 104 pesos y que hoy está a 128,10, entonces el PLD, si cuando salimos estaba en cuidado intensivo, la segunda semana nos metieron a sala de, ¿cómo es que se llama? De recuperación. De recuperación, después nos pasaron a una normal y ya el PLD está en la calle ejercitándose porque ya superó la terapia y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que en este país democrático, entonces lo que nosotros tenemos todos los ciudadanos que hacer es apoyar en cuanto sea posible al presidente del momento, porque sus decisiones nos afectan a todos. Es el presidente de todos los El dominicanos. presidente de todos los dominicanos. Pero a mí me parece que él es nuestro director de campaña para que el PLD se reviva pronto. Ay, mi Bueno, madre. vámonos. ¡Ay! Llévatelo. Muchas gracias, Carlos de Pérez, en el primer programa. Esto va a tener que ser una segunda parte, de verdad, viejo. El Sí. corrientazo.